Yo, listo. ¿Ya estás, Gaby? ¿Ya? José, venga. Ok, pues muy bien, pues bienvenidos nuevamente a estos miércoles de Ciencia desde Ciencias. En esta ocasión, pues estamos muy contentos porque desde España nos están acompañando José Eldenstein. José, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y obviamente Gaby, también del Instituto de Ciencias Nucleares de aquí de la UNAM. Es un gusto poderlos tener aquí y justo pues seguir con este ciclo de Ciencias desde Ciencia en 10, una serie que estamos haciendo específicamente para hablar de trayectorias en comunicación pública en la ciencia y pues nos da muchísimo gusto tenerlos a ambos y Gaby, pues a ti más que nada también para seguir moderando esta charla y pues hoy vamos a platicar justo de un tema y de la experiencia que ha tenido José con el tema de física teórica, literatura, un dilema. La verdad es que nos da mucho gusto porque el año pasado te tuvimos la oportunidad de que nos acompañaras en la facultad para festejar los aniversarios, pero bueno, también tu trayectoria, tus libros, todo lo que has estado haciendo últimamente, pues nos da la coyuntura para que podamos seguir platicando esta experiencia y sobre todo que los chicos que están sintonizándose y además del público en general, pues puedan conocer esas trayectorias, tú como físico, qué has hecho, cómo lo has hecho y pues enhorabuena, bienvenidos a los dos y Gaby y José, pues los dejo para que nos puedan platicar de esa trayectoria que tiene José, increíble y que sobre todo pueda motivar más a los chicos.
Gracias. Muchísimas gracias, querida Iris. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí en la Facultad de Ciencias Virtual. Yo soy exalumna de la carrera de matemáticas ya de hace muchos años, entonces me encanta estar de regreso en la FAC y además estoy feliz de estar con un querido amigo mío ya de hace muchos años, José Edelstein. Él y yo nos conocimos cuando vino a presentar uno de sus libros, Antimateria, Magia y Poesía, hace algunos años en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y desde ahí descubrimos que tenemos muchos intereses en común, entonces hemos colaborado en muchas cosas. José, te quiero agradecer en particular que estés hoy con nosotros. Para empezar, ya es muy tarde en España, donde tú vives ahora, pero tú eres argentino. Y hoy es un día particularmente triste para Argentina porque murió una leyenda del fútbol, murió Maradona, que los que crecimos en los 70s, en los 80s, recordamos como un gran futbolista. Y además esto tiene que ver mucho con la historia de la que hablaremos hoy, porque antes de ser físico, por lo que yo sé, tú querías ser futbolista. Y bueno, ¿cuál es tu historia con eso y con Maradona? Hola Gaby, bueno, muchas gracias por la invitación y va a ser difícil para mí comenzar hablando de este tema sin quebrarme. Yo creo que a la gente le cuesta comprender el amor popular que se siente por la figura de Diego. eh, y es como si a pesar de todos sus obvios errores en la vida y debilidades, digamos, es justamente como un familiar, no lo deja tirado cuando tiene tropiezos, ¿no? Entonces el dolor es el mismo. Bueno, yo efectivamente jugaba al fútbol de joven hasta los 17 años cuando decidí dejar, pero antes a los 15 soñé con ser jugador de fútbol y básicamente quienes, no sé si me estarán viendo, pero mis padres fueron los que me cortaron la carrera, me cortaron las piernas, como diría Maradona, porque yo vivía en Venezuela y me quise ir a Argentina, quise que me dejaran viajar a Argentina para probar suerte, a ver si podía ser jugador de fútbol. Y bueno, era bueno en ese momento en el colegio, en física, matemática, y me dijeron que de ninguna manera, que eso sobre su cadáver. Así que, bueno, curiosamente a los 17 años volvimos a Argentina y se me presentaba la posibilidad de hacerlo ya por mi cuenta. Y en esos 2 años habían ocurrido varias cosas que hicieron que me alejara digamos, me alejara de esa idea. No porque me dejara de gustar el fútbol, que lo sigo amando hasta el día de hoy, aunque ahora ya no lo puedo jugar, me he roto todas las rodillas, me he roto todo lo que se puede uno romper para no poder jugarlo. Sino, bueno, por algunas cuestiones, yo llegué de muy jovencito a jugar de lo que era la primera división de mi club, entonces tuve un roce con gente mucho mayor que yo, muy joven, y bueno, me choqué con un ambiente, hoy que también estamos conmemorando el Día contra la Violencia de Género, un ambiente muy machista y muy difícil de tolerar. Entonces me pareció que no era el lugar en el que yo quisiera hacer mi vida, y así entonces eso me llevó al otro dilema del que vamos a hablar ahora. Y es una tristeza, volviendo a esto, que nos dejen leyendas de ese tamaño que marcan la vida de todos por muchos años, ¿no? Yo te he visto cuando nos hemos tomado un vino en algún congreso, en una feria del libro, siempre estás atento de los equipos de fútbol, te gusta mucho, es una pasión. De hecho, la primera plática que te vi dar en la FIL de Guadalajara era sobre la física y el fútbol. Sí. Y ahora, volviendo a la física, tú al principio, bueno, dices que eras bueno para física y matemáticas y decidiste estudiar física, pero tenías un dilema más, no solamente física, fútbol, sino la literatura también era otro de tus amores. Cuéntanos cómo Sí. estuvo ese dilema. Sí, no, de hecho inicialmente empecé a estudiar ingeniería electrónica, porque en Venezuela, esto lo he contado muchas veces, pero en Venezuela hay, bueno, por lo menos en aquella época había poca tradición científica y para mí era como impensable, o sea, no entraba directamente entre las opciones la de ser científico. No, me parecía que eso era algo que ocurría en los países anglosajones, o sea, que no era algo que estuviera en el menú ni siquiera. Entonces, para mí el menú era, si yo era bueno en física y matemática, debía estudiar ingeniería, que es lo que uno estudia si uno es bueno en física y matemática. Y eso me llevó a una carrera de casi 4 años estudiando ingeniería, en el medio de la Vuelta a Argentina, pasé de la Universidad Simón Bolívar en Caracas a la Universidad de Buenos Aires,
Y en cuarto año, cuando estaba empezando cuarto año, me di cuenta de repente que me encantaban las materias, pero no me gustaba en absoluto. Cuando empecé a imaginarme ya las prácticas de verano profesionalizantes y qué sé yo, dije, yo no quiero hacer esto, yo no quiero trabajar en una empresa, no quiero, o sea, a mí lo que me gusta es aprender el contenido. Pero eh, en ese tiempo en Argentina yo también había empezado muchos talleres literarios, escribía y me apasionaba mucho también la literatura, leía mucho. Y creo que lo que más me ilusionaba era la posibilidad de poder hacer algo que me hiciera libre. O sea, yo era bastante jovencito, empecé muy, muy joven la universidad, a los 16 años recién cumplidos, y sin embargo me di cuenta de que yo lo que quería era ser libre, dentro de lo que eso fuera posible, digamos. En ese momento no era tan consciente como puedo hacerlo ahora, de que quizás no es tan fácil. Pero entonces, bueno, dije, me pareció que la ciencia me podía hacer libre o la literatura. Y entonces ahí me encontré con este dilema, que es el que da título al encuentro de hoy, porque era una decisión difícil. Yo creo que en ese momento probablemente yo me hubiera inclinado más por la literatura, porque era lo que en el momento era la rebeldía total a lo que estaba haciendo. Y si no me fui por ese lado en ese momento fue porque no tenía muy claro cómo hacerlo. Digamos, la primera reacción era ir a la Facultad de Letras. Yo, digamos, tenía una mentalidad muy, muy académica, y todo debía dirimirse en el ámbito académico, ¿no? Entonces, cambio de facultad. Pero bueno, por una parte era empezar de nuevo, y eso me daba, en Argentina, digamos, fiaca, me daba pereza, empezar de nuevo todo. Y tampoco lo tenía seguro. O sea, si yo hubiera estado seguro de que, bueno, que valía la pena empezar de nuevo, pero no me quedaba muy claro que eso era lo que hubiera que hacer. Yo quería ser escritor, y no me quedaba claro que eso era lo que hubiera que hacer para ser escritor. Entonces, bueno, en Argentina hay un instituto de física muy, muy bueno, tiene 60 y pico de años de existencia, y surgió junto con el plan nuclear argentino en la década del 50. Y, y entonces en este instituto toman alumnos de tercer año para estudiar física o ingeniería. También hay ingeniería nuclear, ahora hay varias ingenierías. En mi época solo había la nuclear. Y bueno, lo vi como una opción, porque era una opción para cambiarme a física, que me parecía que era probablemente algo que me iba a gustar, y además no empezar de cero, sino pasar directamente, sin tener que hacer ningún trámite, a tercer año, o sea, perder un año nada más, y además mudarme a 1700 kilómetros de mi casa, a Bariloche, que es una ciudad que yo no conocía, pero que bueno, resultó ser hermosa, becado. Entonces, bueno, di el examen, entré, y de un día para el otro me vi con la vida trastocada. Y simplemente cerrando el círculo, digamos, luego, bueno, como hablaremos seguramente del resto de la charla, me he podido dar el gusto a partir de más o menos hace unos 11 años de retomar la actividad de la escritura, con una muy buena excusa por el lado de la comunicación de la ciencia. Y entonces he pagado tributo a ese joven que quería ser escritor, y que bueno, que ahora lo puede hacer un poquitito. Y es que, bueno, yo ahí me identifico mucho contigo, porque yo estaba en el mismo dilema, si matemáticas y literatura. Yo terminé estudiando las dos, y en el camino, tú y yo hemos conocido mucha gente que quería ser científica y también escritor o escritora. Y son escritores fantásticos y científicos fantásticos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero es interesante porque tal vez cuando éramos más jóvenes era algo que no necesariamente podía ir junto, ¿no? Le pedían a uno que se especializara, y después en la vida uno encuentra que puede retomar este gusto por escribir y por hacer ciencia de muchas maneras. Pero sigamos con tu carrera para no desviarnos por el momento. Entonces, hiciste una licenciatura en física, seguiste con la maestría y el doctorado en Argentina. Ahorita cuéntanos un poco de eso, pero además lo que me gustaría mucho que nos contaras es la experiencia que tuviste cuando dejaste Argentina, porque los físicos en la academia tienen carreras, bueno, tienen que ser maestría, doctorado, y después hacer uno o más postdoctorados, y tú tuviste la oportunidad de estar en uno de estos centros culturales maravillosos, increíbles, que es la Universidad de Harvard. Cuéntanos de esto, por favor. Bueno, te cuento, quizás como va a haber gente joven que va a escuchar esta entrevista y que está haciendo la carrera y se pregunta por qué sé yo, qué le puede parar el destino. Yo creo que es bonito. Ya de entrada en Bariloche, la experiencia para mí fue hermosísima y muy estimulante, porque el Instituto Balseiro, que es donde yo estudié, mira que yo luego estuve en Harvard, estuve en Europa, he estado en muchas universidades de visita o pasando un tiempo, y no sé si hay algún lugar que sea mejor que el Instituto Balseiro en términos de formación.
en un lugar extraordinario. Yo además tuve la insólita fortuna de que mi compañero dentro de mi grupo, el que era mi compañero en el área temática a la cual me fui especializando, era Juan Martín Maldacena, que es hoy el físico teórico número 1 del mundo. Entonces, bueno, evidentemente en ese momento no me imaginaba que iba a llegar tan lejos él, pero ya era un tipo absolutamente extraordinario. Y además no era el único. O sea, este instituto funciona solo por beca y solamente toman 15 alumnos por año de Argentina y algunos de otros lugares de América Latina. Fue muy, muy impresionante para mí y muy, muy hermoso estar en un grupo así, en un grupo al cual yo, que estaba acostumbrado de alguna manera, o sea, cuando uno es bueno en física o matemática, lo normal, como son materias en las que la mayor parte de la gente les va mal, uno muy rápidamente destaca y puede, no sé si debe haber un dicho en México, esto de cuando uno se sienta ya a dormir, aprovechándose de la fama, ¿no? Crea fama y Eh, llévate a dormir. Exactamente, el que era fama de chicharrón. Mire. Y de repente llegar a un lugar en el cual todo el mundo era buenísimo, y además la gente, o sea, descubrir que la inteligencia es multifacética, porque tienes gente que es brillantísima por lo creativa, por una cabeza muy, muy bien amoblada matemáticamente, experimentalmente genial, o sea, había un montón de aspectos brillantes que a mí me deslumbraron. O sea, la gente que pude conocer, mis compañeros, además de que pude hacer muchas amistades, bueno, pude empezar a admirar un montón de gente desde mis pares, ¿no? Luego hice el doctorado en La Plata. eh, Apenas llegué a Bariloche, tenía clarísimo que quería ser lo más teórico posible. O sea, mi salida a la ingeniería fue así, fue con un portazo y no quería nada que tuviera que ver con nada práctico. Mis lecturas en ese momento, me leí las obras completas de Ernesto Sábato, que para mí fueron un acompañamiento importante porque era justamente un físico que había dejado la física por la literatura, y de hecho le llegué a escribir una carta a él que él me respondió. Bueno, fue muy, No, fue no, una compañía que él nunca sabrá lo importante que fue para mí en ese momento. Bueno, luego me ofrece el doctorado de La Plata, y bueno, el doctorado de La Plata también tuve mis aventuras y desventuras, y llegó el momento de ir a buscar suerte afuera, y el primer lugar al que fui fue a Santiago de Compostela, que es donde estoy ahora, mi primer postdoctorado. Eh, y en ese sentido, digamos, una de las cosas que duras del mundo académico, pero que yo creo que, digamos, si uno quiere hacer una carrera de ciencia, creo que la debe hacer por el disfrute del tránsito y no esperando llegar a ninguna parte especial, porque uno, bueno, ya lo vamos a hablar un poco más, pero es muy, muy difícil, sobre todo en el área de física teórica, es tremendamente competitivo a nivel internacional, entonces uno nunca sabe si va a salir vivo de la próxima criba, básicamente. Uno tiene que estar solicitando postdocs, las ofertas, salvo que uno sea Juan Martín Maldacena, nunca tuvo problemas, pero el resto, normalmente, las ofertas son pocas, son difíciles, a veces no llegan cuando uno las está esperando. Bueno, es una situación tensa, difícil, en la cual uno también se curte o deja, ¿no? Y bueno, yo estuve en Santiago de Compostela 3 años inicialmente, fueron muy buenos, tuve mucha suerte con el grupo, que es un grupo muy bueno acá, y justo acababa de terminar el doctorado, o sea, de mi misma generación, un físico matemático gallego que ahora está en Ginebra, que es brillantísimo, Marcos Mariño. Y entonces, si bien él se iba cuando yo llegué, llegamos a charlar y empezar un proyecto de investigación juntos, junto con otro colega de aquí. Y eso fue maravilloso, porque yo, bueno, son de los trabajos de lo que más orgulloso estoy, de los que hice en mi vida en ese periodo. Y luego llegó la oportunidad de ir efectivamente a Harvard, donde estaba Juan Martín Maldacena. Así que me reencontré con mi compañero, que ya era el profesor y el profesor más joven de la historia de Harvard, además. Wow. Yo tuve la oportunidad de conocer a Maldacena hace unos años cuando vino de visita a México a un festival de la DEF, y fue una experiencia muy impresionante porque dio una conferencia en el Instituto de Ciencias Nucleares y mis colegas del instituto, los físicos, me decían, es que estamos nosotros y luego a un nivel muy por encima está Maldacena. Es uno de estos físicos geniales que muchos equiparan a un Einstein moderno. No sé tú qué opinas. Por cierto que estamos celebrando el aniversario de la relatividad hoy. Sí, hoy exactamente son los 105 años del día que Albert Einstein, un jueves 25 de noviembre, se plantó en el pizarrón de la Academia de Ciencias de Prusia y escribió por primera vez en público, supongo que antes lo había escrito durante la semana en sus papeles, las ecuaciones de la relatividad general, efectivamente. Es una de las cosas más hermosas del mundo
Y como dice Richard Dawkins, la ciencia es la poesía de la realidad, ¿no? Y tú, por cierto, le hiciste un poema a eso también. Sí. Volviendo a tu carrera, entonces estás ahora en Santiago de Compostela, en el Instituto Gallego de Ciencias Físicas, y te quería preguntar, ¿qué investigación llevas a cabo ahí? ¿Cómo es la vida de un profesor, un investigador, profesor en física en un instituto de este tipo? Bueno, cuando uno hace investigación, si bien yo estoy en un instituto, el Instituto Gallego de Física y Altas Energías, este instituto es parte de la universidad y soy profesor de la universidad. Entonces, por supuesto, parte de mi trabajo es docente. Al margen de la investigación, también tengo que hacer docencia. Eh, Como estamos hablando de posibles carreras, no siempre es así. Hay algunos, por ejemplo, Juan Martín Maldacena está en un instituto que es plenamente investigación y no tiene, digamos, puede dar clases si quiere, porque la Universidad de Princeton está muy cerca y tienen una especie de convenio permanente, pero puede no hacerlo si no quiere. Entonces, parte de mi actividad, por supuesto, en todo el año es dar clases. Tengo 4 materias, 2 de máster y 2 de carrera, que doy bastante concentradas en el tiempo. Y luego la actividad normalmente, la investigación, claro, para un físico teórico, en esto evidentemente es muy particular del físico teórico, es una actividad que tiene muchos momentos solitarios largos, ¿no? Porque uno bueno, tiene que pensar, qué es lo que tiene que pensar, calcular, pero no son todos. Quizás ingenuamente la gente podría pensar que la totalidad del tiempo uno está así. Pero lo cierto es que una parte normalmente, o sea, hay algunas personas que, pero hoy en día muy pocas personas que son muy solitarias en su trabajo, que sigue existiendo, gente que trabaja sola y por lo tanto quizás todo su día es así, pero la mayor parte de la gente, en mi caso es claramente esa la situación, trabajamos en colaboración con estudiantes de doctorado, con postdoctorados, con gente de otros lugares. Entonces una parte del día uno también la emplea hablando de física con los estudiantes, con otra gente. Eh, y algo muy bonito y muy difícil de apreciar si uno no está dentro, digamos, es que nunca es igual el trabajo. Una de las cosas por las que yo me quería huir despavorido de la ingeniería era la temor o la sospecha que yo tenía de que la vida se iba a volver rutinaria. Claro. Claro que mis hijos, yo tengo 2 hijos, cuando me iban a visitar a la oficina, ahora son grandes, me comentaban que veían a mi trabajo como rutinario, porque claro, siempre me veían sentado al escritorio con la computadora o hablando con alguien. Entonces, no había en ese sentido mucha variedad. Pero yo les intentaba explicar que nunca estoy hablando de lo mismo, nunca. Y de hecho, como uno está trabajando, cuando uno trabaja en investigación, trabaja necesariamente en investigación de frontera, porque es en lo que tiene sentido investigar, que es en lo que no se sabe todavía. Entonces, lo que no se sabe todavía no es nunca, mañana no es lo mismo que hoy, en forma genérica. Obviamente no es que de un día para el otro todo cambie, pero sí que van cambiando las cosas. Entonces, si uno se filmara en un día, hoy, me filmo en mi día cotidiano, y veo la película dentro de 3 meses, me voy a sorprender, porque voy a estar haciendo cosas distintas, porque han pasado cosas, hay resultados nuevos, hay intereses nuevos, lo de hoy puede seguir siendo interesante o no, o haber perdido completamente interés. Entonces, en ese sentido, es, a mi gusto, bueno, para mí es algo muy importante, ¿no? O sea, uno está siempre, de alguna manera, pensando, reflexionando sobre problemas interesantes, dialogando con gente interesante, eso también es algo fascinante de esta profesión, y siempre en algo que va cambiando, que de algún modo va cambiando. Y uno va cambiando con eso, ¿no? Uno va aprendiendo de resultados propios y de resultados ajenos. Claro. Oye, y bueno, yo sé que tienes un gran amor a la física, a la ciencia en general. Y Carl Sagan, el gran Carl Sagan, decía que cuando uno está enamorado de algo, lo quiere gritar a los 4 vientos, de algo, de alguien. Y entonces yo creo que tú en algún momento tenías la necesidad de gritar esto, de platicar sobre por qué es interesante la ciencia. Y entonces recurriste a otro de tus amores que habías dejado en el pasado, que es la literatura. Entonces te quería preguntar, ahora eres un rockstar de la divulgación de la ciencia, por lo menos antes de la pandemia viajabas mucho, ahora es casi todo de manera virtual, pero estás por todos lados dando pláticas, cursos ahora también, has escrito muchísimos artículos, algunos incluso en revistas mexicanas como la revista de la universidad, has escrito unos libros increíbles, Einstein para perplejos, con Andrés Gomberov y también Ciencia, Magia y Poesía, entre otros. Y entonces te quería preguntar,
¿De dónde, si es de ahí que viene este interés por la divulgación científica y qué es lo que te inspira para escribir sobre ciencia? Sí, ahí, digamos, yo creo que hay al menos dos cosas que confluyen allí, porque por una parte estaba, como comenté antes, el escritor frustrado, ¿no? Alguien que yo quería sentarme a escribir, tengo necesidad de expresar eh, cosas de mi mundo interior y también en general, o sea, a mí mi aproximación a la literatura es muy desde el disfrute formal, te diría, de la palabra, ¿no? O sea, a veces no necesariamente que quiero expresar algo de mi interior, sino quiero expresar incluso algo que ya expresaron otros, pero de una manera distinta. Eh, que tiene también un, un punto de contacto con la física teórica. Digamos, ¿no? La física teórica uno está buscando, por supuesto, lo ideal sería escribir una teoría propia, pero no es tan fácil escribir una teoría propia. Entonces uno normalmente lo que está haciendo es elaboraciones mucho más pequeñas con una teoría propia, digamos, la mayor parte de los físicos. Estamos haciendo pequeñas contribuciones, digamos, como si fuéramos hormiguitas en un gran edificio, pero no solo es poner 2 o 3 ladrillos nuevos, sino que para poner 2 o 3 ladrillos nuevos normalmente eso necesita una relectura de lo que han hecho otros. Una relectura y una reescritura. Entonces uno tiene que de alguna manera reformular lo ya sabido de otra manera, para que se te ocurra una idea que te lleve por otro camino. Si no, si lo reformulas de la manera que hicieron los demás, vas a ir por el mismo camino que ya fueron los demás, ¿no? Entonces hay un punto de contacto, creo yo, entre la forma en la cual a mí me interesa la física y la literatura. Entonces, bueno, por una parte estaba eso, la necesidad, el deseo de escribir de una vez por todas, digamos, y por otra parte, claro, está la cuestión de, esto le debo muchísimo a mi amigo Andrés Gomberov, porque él ya lo hacía y él me invitó varias veces, me invitó a escribir un artículo juntos y yo siempre le decía, la idea me encantaba, pero siempre uno tiene algo más urgente que hacer. Entonces siempre le postergaba, le daba largas, hasta que surgió el tema de Antimateria, Magia y Poesía, no el artículo, sino el tema, en bueno, a raíz de una visita que hizo Hawking a Santiago, de la que hablaremos después, y que luego tuvo una entrevista con una periodista a la cual le conté esta historia, que es la historia quizás más fascinante de la física teórica de la historia, la de Paul Dirac y la antimateria. Entonces, cuando poco después Andrés por enésima vez me dijo, oye, escribamos algo juntos, le dije, dale, tengo el tema que quiero que escribamos es la antimateria. Entonces ahí salió Antimateria, Magia y Poesía. Y el artículo, que en principio estaba destinado a ser el único que escribiéramos juntos, resulta que hubo un concurso en España al que uno podía presentar artículos, yo lo envié y ganamos. El concurso, que además era el concurso principal de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Eh, entonces, bueno, claro, evidentemente ante algo así dijimos, oye, quizás debamos pensar en escribir algo más. Y entonces empezamos a escribir y en un momento ya empezamos a escribir, casi diría, un artículo por mes o dos a veces. Hasta que se acumuló un montón de material, todo eso fue llevando también evidentemente cuando uno empieza a escribir, también en algún momento surgen las ocasiones de contar oralmente. Creo que se me da bien contar oralmente, o sea, cuando lo empecé a hacer la experiencia fue muy satisfactoria, la reacción de la gente. Entonces, bueno, todo eso fue creciendo con el correr del tiempo. Llegaron luego los libros y por supuesto con los libros llegan maravillosas invitaciones como esta. Y nada, es una actividad muy distinta a la de la investigación, que tiene, bueno, algunos puntos que son muy atractivos, en el sentido de que la investigación es dura, por supuesto, uno está trabajando en temas ásperos, digamos, complejos, abstractos, que requieren muchísimo esfuerzo, y ni siquiera está asegurado el resultado, porque uno a veces, como me dijo alguna vez Peter Higgs, la ciencia no tiene página de soluciones. O sea, uno puede estar convencido de que las cosas van por un cierto lado, dedicarle 6 meses a desarrollar la idea, o un año, y luego descubrir que no, que por ahí no iba y que estaba todo básicamente mal. Eh, y cuando uno termina, si uno llega al resultado, luego, por supuesto, como los científicos no somos tantos, el impacto que normalmente tienen los trabajos es no muy grande, en términos de gente que lo lea, que te comente. Claro, uno escribe un artículo de divulgación y te leen miles de personas potencialmente. Entonces la llegada es un público mucho más amplio. Y luego, claro, para mí fue una enorme sorpresa, muy placentera, muy agradable, ver que cómo cuando uno va levantando el nivel de lo que cuenta, ¿no? Todo el mundo tiene el prejuicio de que
cuando uno habla de temas muy difíciles, uno tiene que bajar el nivel y hablar como si fueran casi niños de preescolar. Yo no hago eso, y a pesar de que no utilizo ecuaciones y trato de ser totalmente pedagógico, pero hablo a adultos. A veces a niños también, pero con respeto, como, digamos, con el mismo respeto que hablo con los adultos. Yo doy a veces charlas a niños que uso la misma charla que doy para los adultos, con niños de 8 años, y funciona increíblemente bien. Entonces, bueno, me he encontrado con que la gente reacciona muy positivamente a esa apuesta por el respeto intelectual, y eso ha sido fascinante. Y yo creo que eres un maestro nato, porque yo he tomado varios de los cursos de José y han sido fabulosos sobre física cuántica, sobre relatividad. Ahora estoy tomando un curso sobre el universo por entregas y realmente es una maravilla oírte de temas, hablar de temas tan fascinantes que pueden resultar tan complicados de una manera, no diría sencilla, sino accesible para todos y sumamente poética además, porque siempre una es la literatura y la ciencia. No me puedo resistir a pedirte que nos cuentes brevemente uno de los encuentros a los que te llevó la divulgación de la ciencia, que fue el encuentro con uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, Stephen Hawking. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, claro. Bueno, inicialmente lo conocí a él somos, bueno, colegas, estábamos en la misma comunidad, por lo tanto me cruzaba con él en conferencias. Eh, pero claro, siempre con Hawking particularmente, no solo por su fama, sino también por las dificultades para comunicarse con él, siempre hacía que los encuentros fueran muy distantes. Y en el año 2008, a raíz de un premio de divulgación que se empezó a dar en Santiago, en el cual yo colaboraba, y yo lo había visto a Hawking poco tiempo antes en un congreso muy chiquitito en Chile, bueno, surgió la posibilidad de presentarlo a él como candidato a este premio, lo ganó él, y una de las condiciones que traía el premio era que él viniera a recoger el premio Santiago. Entonces vino una semana a Santiago, que fue una semana en la cual, bueno, fue un trabajo enorme del que, digamos, tuvimos que ocuparnos. Me ocupé básicamente yo de toda la parte logística, que era muy difícil. Fue un gran aprendizaje, y luego fue una semana de convivencia casi 24/7, Wow. como se suele decir, con él, lo cual fue, digamos, fascinante, sobre todo porque verdaderamente ahí lo conocí. O sea, yo no lo conocía, o sea, podía decirle a la gente que lo conocía porque lo veía en conferencias, pero conocer a la persona en el, digamos, en el día a día, en sus reacciones. Por ejemplo, descubrí una generosidad inverosímil de parte de él, en el sentido de que, siendo una persona que por su condición de rockstar podía perfectamente excusarse en muchísimas ocasiones de cosas que le pedíamos o que iban surgiendo, y bueno, encontré que siempre una persona muy abierta, muy dispuesta, siempre dijo que sí básicamente a todo. Y bueno, claro, a raíz de esa semana, que fue también agotadora, por lo tanto terminó como, justo después de ahí viajé a México, a los 2 días viajé Ah, a México. Fue la claro, y primera. me contaste cuando te conocí que acabas No, no, eso fue antes. No, eso fue pues mucho lo antes. acabas de entrevistar tal vez, Sí, eso, porque eso sí hiciste puede una ser. Eso entrevista. sí puede Sí. ser, pero esta vez que fui a México fue, de hecho no fui al DF, fui a, ¿cómo se llama? San Carlos, por el Golf, ¿cómo se llama? El Mar de Cortés, del otro Ujú. lado, digamos. De hecho no pasé por el DF, o sea, yo a los amigos les contaba que había estado en México y era inverosímil, porque había estado en un lugar muy chiquitito, muy remoto, y no conocían nada de lo que todo el mundo que va a México conoce. Bueno, y fue, entonces a partir de ahí, claro, yo fui a dar un seminario a Cambridge, él me invitó a la casa a cenar, entonces, bueno, tuvimos un vínculo que, bueno, tampoco, o sea, evidentemente por la diferencia de edad y las dificultades enormes de comunicación, fue una relación de amistad dentro de lo que se podía con todas estas diferencias, ¿no? Y hasta que, bueno, surgió esta idea de entrevistarlo, porque como yo ya estaba escribiendo mucho, y en un momento un editor chileno, eh, que, fue, que en algún momento me dijo que confiaba en mi capacidad para hacer perfiles de personajes, y tuvimos muchos meses de discusión porque yo le decía que yo no confiaba en mi capacidad, yo no la veía, esa capacidad que él veía, hasta que un día me animé, y con la hija de Hawking, con Lucy Hawking, que nos habíamos hecho amigos cuando él estuvo en Santiago, dije, bueno, voy a probar hacerle un perfil. Entonces viajé a Cambridge con un fotógrafo y estuvimos un día entero recorriendo todos los lugares de su vida, y luego escribí el perfil. De hecho, sigue pareciéndome el más logrado de los que he escrito. Y luego surgió naturalmente la idea de hacerlo con él, con Stephen. Entonces se lo planteé, él me dijo que sí. Hubo un primer intento fallido porque cuando uno iba a Cambridge, él tenía problemas de salud muy habitualmente.
digamos. Entonces fui, nada, no se podía, cancelación de último minuto, y por suerte la segunda vez sí que se pudo hacer. Y para mi sorpresa, porque yo lo que le dije que lo que yo no quería hacer era una entrevista que él hacía, ya llevaba como 20 años haciendo entrevistas prearregladas, simplemente porque él hablaba tan lento que era imposible de otra manera. Entonces uno le mandaba las preguntas antes y básicamente había una preselección de la gente que lo rodea para tratar de aprovechar también preguntas que ya ha respondido. Y yo le dije que yo no quería eso. Prefería que me respondiera una sola pregunta, pero que fuera online. Me dijo que sí. Y estuvimos al final 2 horas para 3 preguntas. Wow. Bueno, fue una experiencia increíble, por supuesto. El artículo se puede ver en internet. Yo estoy muy contento con. Y además una foto fantástica donde están tú y Stephen Hawking con lentes oscuros, Sí, que se sí, ven muy divertidos como amigos de mucho tiempo. Y hace poco vi que entrevistaste a Alejandro Dolina, que es un escritor, músico, conductor de radio, muy, muy famoso en Argentina, que yo confieso que no conocía hasta que oí esta entrevista que me encantó. Búsquenla en internet porque se habla, entre otras cosas intrigantes, sobre la entropía del amor y otros temas extraños. Pero a lo que voy con esto es que estuviste hablando con Alejandro Dolina acerca de que muchas veces las disciplinas parecieran, o las personas que pertenecen a ciertas disciplinas parecerían ser más del lado racional o del lado sensible. Y entonces él decía que en realidad la mayoría somos una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y yo veo eso muy claro en ti. Entonces, aparte de hacer divulgación de la ciencia escrita y en pláticas, has incursionado también en interacciones con artistas y músicos, donde tú has no solamente participado activamente en la parte musical o artística, sino entrelazando realmente, haciendo un tejido con ellos para crear obras de arte y ciencia. Entonces, quería preguntarte en particular sobre pues esta iniciativa de música que nunca hemos visto en México, en la que has participado, y también de tu trabajo con diferentes artistas, en particular con Irene Dubrovsky. Bueno, sí, una de las cosas que me abrió mucho la divulgación fue la idea de experimentar. Digamos, la vida es una sola y no quiero en principio dejar nada por probar si tengo dudas de si me puede llegar a gustar o no. Y como a mí, digamos, siempre fui una persona cercana a todas las expresiones artísticas, y además tengo la íntima convicción de que tanto la intuición del artista y del científico como la creatividad, hay un montón de vasos comunicantes. Bueno, pues si tengo oportunidades en las cuales de manera razonablemente controlada puedo controlada, quiero decir en el sentido de no hacer un papelón, sino eh, de probarlas, aprendiendo y disfrutándolas, pues lo hago. Entonces, he hecho unas cuantas de estas. La que hablas de música es una aventura que se llama Universo entre Canciones, y que la hago con 3 músicas argentinas. Una de ellas es mi hermana. eh, lo empezamos a hacer hace 2 años más o menos. Es un espectáculo que no voy a revelar mucho en qué consiste, porque parte de la idea es que la gente, si algún día podemos ir a México, que la gente la vaya a ver, pero es una combinación de músicas y canciones que le cantan al universo, con historias sobre el universo, en las cuales vamos entremezclando unas con otras. Cada vez el espectáculo también está como yo vivo en España, y entonces no tenemos mucho tiempo de trabajarlo. Se va puliendo, se ha ido puliendo con las presentaciones. Ya hemos hecho 5 funciones, 5 o 6. La verdad que todas han sido a sala llena, que ha sido una increíble satisfacción. Y fue una enorme pena que con la pandemia teníamos la primera gira. Teníamos una gira en abril por algunos lugares del interior de Argentina, que iba a ser además una posibilidad de estar una semana juntos y poder construir un poco más, digamos, la parte escénica, porque es todo a pulmón. Somos un físico teórico y 3 músicas, y digamos, no hay un apoyo para, por ejemplo, eso, un apoyo escénico. Hacemos lo que nos parece y bueno, parece que la cosa funciona. Ojalá que cuando se recupere cierta normalidad podamos viajar y poder presentarlo en México. Sería un sueño para todos. El Ya sabes que espectáculo es estás muy, invitado a muy lindo. venir. Sí, lo sé, y ojalá que podamos hacerlo.
Luego con Irene Dubrovsky, que es una, bueno, se da la casualidad de que es amiga mía de la adolescencia, pero bueno, luego estuvimos sin vernos como 20 años, cada uno haciendo su vida, y ella hizo una carrera como artista visual fabulosa en México, se fue a vivir a México muy jovencita, y nos cruzamos en 2011, casualmente, en Viena. El hermano de ella vive en Viena y los padres, y yo tenía que ir para allá para una tesis doctoral, ella estaba exponiendo, fui a ver su exposición, y fue una especie de amor a primera vista, se podría decir, entre el tipo de obra que hace ella, me resonó muchísimo con algo que en ese momento particularmente me estaba entusiasmando mucho, que eran ciertas ideas muy locas de Roger Penrose, premio Nobel de Física de este año, sobre cosmología. Entonces, estuve hablando muchísimo con ella, se lo comenté, estuvimos viendo, mirando mapas cosmológicos en internet para que, bueno, le estoy explicando lo máximo que pude, y luego, bueno, quedamos en contacto virtual. Y para mi sorpresa, porque pensé que en cuanto dejáramos de vernos se le iba a acabar el entusiasmo, de alguna manera se iba a ir apagando. Bueno, Irene, que es fenomenal y es una máquina de producir también, hizo obra con todo lo que habíamos hablado. Y ahora esa obra la hemos expuesto el año pasado aquí en Santiago de Compostela. La pandemia nos impidió de momento, bueno, nos hizo postergar una exposición en las Islas Canarias. Y bueno, tenemos proyectos en el sentido en el futuro tanto con esa obra que ella hizo como con un proyecto del que mucho no quiero hablar porque es para el año que viene y no quiero que se queme, pero un proyecto increíble en Santiago de Compostela con Irene, un músico gallego muy importante de música, toca instrumentos medievales, que se llama Germán Díaz, y Uxía Senye, que es la gran cantante gallega que va a participar en este proyecto. Pero bueno, no voy a dar más detalles de eso. Y luego me he metido en experiencias con diseñadores textiles, una vez en el Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires, y pusieron a 4 diseñadores jóvenes a dialogar conmigo para ver, digamos, cómo podían diseñar alguna prenda relacionada con la física. Terminaron haciendo los 4 eligiendo hacer algo con agujeros negros, y bueno, fue alucinante. O sea, las prendas que salieron había de todo, porque los 4 eran muy diferentes, ¿no? Entonces había propuestas mucho más artísticas y menos de vestir, digamos, cuando uno se imagina poniéndoselas, y otras no, otras que eran vestidos increíbles, en los cuales volcaron de alguna manera todo lo que estuvimos charlando durante varios días sobre agujeros negros, la estructura del espacio-tiempo, las ecuaciones de Einstein, incluso estaban grabadas sobre una transparencia de uno de los vestidos. Bueno, experiencias de esas, hace un par de años estuve en Italia, me invitaron, hay un instituto de arte en las afueras de Torino, y me invitaron a hablar con una serie de artistas sobre el tiempo, y van a hacer luego obra a partir de eso. Bueno, todo ese tipo de aventuras me encuentran un sí fácil por mi parte, porque quiero aprender, me encanta, y me parece fascinante en mis experiencias, cuando estos dos mundos entran en contacto, surgen cosas, digamos, que valen la pena. Sí, son increíbles y la interacción con gente de otras disciplinas resulta sumamente enriquecedora, aunque parecieran disciplinas muy alejadas algunas veces, pero hay muchos puntos en común. Yo gracias a ti he conocido a Irene y hemos tenido unas pláticas maravillosas para un proyecto que ella está haciendo. Entonces esperamos que también los proyectos que ustedes hacen y la música puedan traerla a México. Ya saben que ya sabes que siempre están invitados. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, tengo una última pregunta para ti. Y es, bueno, desde luego estamos pasando por una etapa inédita con esta pandemia. Gente como a ti y a mí que nos encantaba viajar, pues ya no podemos viajar como antes. Tenemos que vernos ahora con los amigos del otro lado del mundo, incluso con los de nuestras propias ciudades por Zoom. Se puede salir poco, las ciudades están cerradas. Me parece que Santiago de Compostela actualmente está pues cerrado. Sí, cerrada. Y entonces te quería preguntar, en el marco de este contexto tan extraño que nos ha tocado vivir, ¿cuáles crees que sean los mayores retos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia? Bueno, de la ciencia, no creo que los retos sean distintos a los que son siempre. Concretamente ahora de las ciencias médicas, por supuesto que es tratar de tener pronto una vacuna, cosa que parece que ya se logró, digamos, según parece, según todos los testimonios, tanto públicos como algunos que yo he podido hablar con especialistas que no trabajan directamente en las vacunas, pero que son capaces de apreciar
con más precisión que yo qué hay de cierto en todo esto, bueno, pues parece que están cerca. Pero bueno, para la comunicación de la ciencia, claramente la pandemia ha mostrado, yo creo que ha mostrado una cara muy preocupante en todos los países, en todos los países. De una manera u otra, cada país con su particularidad, pero en todos los países, el hecho de que en este discurso, no sé a quién echar la culpa, pero es un poco tiene un poco la cuestión posmoderna de que todos los discursos valen lo mismo, con cierta, no sé, con cierta pérdida del norte, ¿no? Porque uno, no, que alguien cuestione la ciencia me parece fantástico en la medida en la que lo haga con argumentos que valgan la pena. Si el cuestionamiento de la ciencia es eh, enviar con un dispositivo electrónico que funciona por las leyes de la ciencia un tuit incendiario para expresar las dudas que una persona tiene sobre la ciencia, es directamente un mal chiste, ¿no? Es un mal chiste, porque la persona debería como mínimo tener la mínimo de vergüenza para darse cuenta que no puede estar con ese dispositivo que no funciona por magia, funciona por toda una serie de leyes que son las que sostienen el discurso científico, y me parecería más honesto que una persona que no cree en la ciencia, pues que viva verdaderamente, que apague la calefacción de su casa, que no use más el coche, que no suba un avión, que no escuche música, o sea, que sea consecuente con sus ideas. Si no es una gran farsa en la cual hay gente que dice cosas que luego no hace. Cuando Trump salió a decir, por suerte ya se está por ir, ¿no? Pero cuando salió a decir primero que burlarse de Biden porque Biden se apoyaba en la ciencia, o sea, verdaderamente yo jamás me imaginé que iba a vivir para escuchar a una persona decir algo así, mucho menos un presidente, mucho menos en los Estados Unidos. Pero además que ese señor luego de decir eso se sube a un avión. Es para pararlo en la puerta del avión y decirle, oiga, ¿usted por qué cree que vuela esto? Claro. O sea, usted se ve que confía en que esto vuela. Entonces está mintiendo cuando se muestra escéptico con la ciencia, porque bien que cree a la hora de subirse a un avión. Yo creo que hay una gran crisis en parte de la población de comprender qué es la ciencia exactamente, y creo que hay un trabajo muy, muy intenso para realizar, en el cual yo en parte estoy comprometido en ese trabajo. Estoy absolutamente de acuerdo, es una cosa que tenemos que hacer todos juntos, y para los estudiantes de la Facultad de Ciencias que nos están oyendo, yo creo que es importante dejar claro que como decía Jorge Wagensberg, la ciencia y la divulgación de la ciencia, o sea, la investigación científica y la divulgación de la ciencia son igualmente importantes. José, para terminar, nos han mandado saludos de muchos lugares, pero me gustaría que recordáramos si las personas que nos oyen quieren leer alguno de tus libros, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde deberían empezar? Bueno, a ver, lamentablemente tengo 3 libros, tampoco que tengo 10, y de los 3 solo hay uno realmente que se puede encontrar, que es Einstein para perplejos, que debería estar en las librerías, y si no está, reclámenle al librero o librera que debería poder solicitarlo. Luego hay uno que se llama Cuerdas y Supercuerdas, que escribí con Gastón Giribet, un gran físico y gran comunicador también, que recomiendo que lo sigan en las redes. Y ese libro creo que en México no ha salido, no estoy muy seguro, yo creo que no ha salido. Es uno de estos libros que vienen en colecciones y la editorial es bastante críptica con nosotros mismos, con los autores, a la hora de saber exactamente si se consigue o no se consigue el libro. Y por último está el más antiguo, Antimateria, Magia y Poesía, que es el que nos llevó a conocernos, que cuento acá en Petit Comité que acabamos de llegar a un acuerdo para volver a publicarlo. El libro había quedado agotado hace años y va a volver a salir. No sé si en México, pero en mayo en principio. Esperamos que vuelva a salir en Chile y con suerte que luego vaya saliendo en el resto de los países. Es un libro al que le tengo un Que se venga para enorme acá. cariño y ojalá que llegue a México. José, pues muchísimas gracias. Ha sido como siempre que nos vemos una plática increíble. Lástima que esta vez no nos podemos ver más que por Zoom, pero sí tienes tu copa de vino, como siempre que platicamos. Y bueno, ojalá que cuando regreses, cuando pase todo esto, que vuelvas a México, que nos volvamos a ver en la Facultad de Ciencias y platiquemos con todos los chicos que nos están viendo. Muchísimas gracias y un gran abrazo, de nuevo a todos los argentinos por lo que pasó el día de hoy, y 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros, José. Y esto fue Ciencia desde Ciencias. Muchísimas gracias de mi parte, ha sido un placer como siempre aquí estar en la facultad. Muchas gracias, Gaby, y Hombre, gracias, Siri, por la invitación.
Al contrario, ha sido un deleite justo platicar de esta historia. Yo me estaba arrepintiendo porque dije, no leí tu semblanza, pero qué mejor que tú la hayas narrado, ¿sabes? Justo comentar todo lo que has vivido y eso creo que es la mejor experiencia que podemos tener. Así que ya sabes que nuevamente cuando visites México tienes una invitación a la facultad otra vez para platicar. Y bueno, de estos libros que de Einstein es una joya, es una maravilla poderlo leer y pues muchísimas gracias, José, muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues a toda la audiencia que nos ha estado siguiendo por este ciclo de Ciencia desde Ciencias en 10, hoy terminamos esta serie de este año, si bien ya nos estaremos conectando para el siguiente año, pero el próximo jueves tenemos la conferencia de Ciencia desde Ciencia, que esa es justo más para hablar de las investigaciones, donde la doctora Tatiana Fiordelicio, pues justo nos platicará de este biosensor que han estado desarrollando justo en la facultad. Entonces también, José, te invitamos a que conozcas un poquito lo que hemos estado haciendo para esta pandemia, porque pues no nos hemos quedado sentados, hemos estado también innovando y justo pues lo que queremos compartir este conocimiento y la apropiación pública de la ciencia. Así que pues enhorabuena, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. No, esto no es un adiós, es una despedida próxima y un abrazo, porque la verdad hoy fueron muchas noticias tristes, pero pues bueno, la vida tiene que seguir y creo que lo que estamos haciendo pues nos motiva todos los días. Bueno, Muchas gracias, querida Iris. De verdad. Gracias a ustedes, nos vemos, bye. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao.